Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Bienvenido a los estudios proféticos de la Biblia. El Señor los bendiga. Bienvenido a cada uno de ustedes. Les damos un cordial saludo a toda la audiencia de Grace TV y a todos aquellos que nos ven aún más allá. Como siempre me acompañan el hermano Sebastián. Bienvenido, hermano Sebastián. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal de semana? Gloria a Dios, todo bien. ¿Y ustedes cómo les va? ¿Qué Muy tal, bien. hermanos? ¿Cómo les va? Mucho gusto, un placer saludarlos desde aquí y desearles lo mejor en el Señor. Y tenemos también a nuestra querida hermana Lidia. ¿Cómo está usted, hermana? Muy bien, gracias a Dios y le agradecemos al Señor por permitirnos estar aquí juntos compartiendo estas bellezas de la palabra de Dios. Y le agradecemos a usted también por haber aceptado nuestra invitación. Amén. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos amigos. Y la lección de hoy se titula Despojándonos del viejo hombre, vistiéndonos del nuevo. Pero quiero dar una pequeña recopilación de lo que estudiamos en la lección anterior, y era acerca de los dones, que el Señor nos dio dones, y Él los dio cuando, ya después que Él se fue a la ascensión, que Él se fue al cielo, el Señor dio los dones y por una razón, un motivo bien especial, y esos dones Dios los dio para que la iglesia pudiera ser edificada, pudiera ser unida, pudiera edificarse en Cristo cada día más, ir espiritualmente creciendo. Así es que, y trabajar en unión. Y eso es lo más importante acerca de los dones. Por eso, si ustedes creen que tienen algún don, no lo desechen. Trabajan para el Señor, uniéndose con los demás miembros de la iglesia en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora bien, Vamos a hacer una oración. ahora antes de comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a hacer una pequeña oración. Hermano Sebastián, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor? Muy bien, vamos a orar. Maravilloso y buen Padre, ante su presencia, sus hijos nuevamente, nos inclinamos con reverencia, estando ubicados, sentados, pidiendo la bendición muy especial, Señor, para el estudio de su palabra. Señor, que su Espíritu venga y aliente nuestros pensamientos y el corazón palpite de gozo y alegría de impartir tus grandes verdades. Bendito seas en la vida de los que están más allá de la audiencia, de nuestro círculo aquí, que tú les concedas todos los deseos que ellos tengan, Señor, para crecer en una norma espiritual como a la imagen de Cristo Jesús. Quédese con nosotros y guárdenos por pedírselo en el bendito nombre del Señor Jesús, para quien sea la gloria y la honra por siempre. Amén. 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 Y como dijimos que el tema de hoy se titula Despojándonos del viejo hombre. Y vamos a abarcar, quiero decirles de dónde es que vamos a abarcar para que ustedes puedan seguirnos con la Biblia, si ustedes así lo desean. Y vamos a comenzar con Efesios 4, del 15 al 32. Así es que tenemos bastante amplio para poder opinar y sacarnos de dudas, de ciertas dudas que tenemos, ¿verdad? En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo Jesús. Hermano, yo no sé por qué a mí me gusta comenzar con usted. Y me gusta seguir con usted y terminar con usted. Y la hermana, me encanta cuando ella se desespera por opinar, ¿verdad? Eso es emocionante. Así es que, hermanos, no se van a aburrir. ¿En qué deberíamos crecer generalmente? ¿Hasta qué punto nosotros como cristianos deberíamos crecer? ¿Y en qué deberíamos de crecer de acuerdo a Pablo aquí en Efesios? Nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios es traer la imagen como era Adán antes en la persona de nosotros. Y hemos tenido suficientes ensayos en lecciones anteriores de que Dios en la vida de Cristo Jesús pudo hacerlo posible, a pesar de que tenía 4000 años de práctica el hombre de hacer el mal. Y así Cristo formó parte de la naturaleza humana, tomó de la naturaleza de María y de la obra santificada del Espíritu Santo. Todo lo que el hombre siente lo sentía Jesús. Cansancio, ansiedad, muchas cosas que nosotros padecemos. Pero nosotros tenemos que crecer a una imagen parecida a la de Cristo Jesús. Y lo habíamos hablado la semana pasada, allá en 1 de Juan 3:1 en adelante, que el Hijo de Dios tiene que reflejar la imagen de Dios en su interior justo antes cuando Él venga. Amén. Y siendo portadores de la verdad nosotros tenemos que tener cuidadosos no engreernos, o sea, ser engreídos, ¿no? Porque nosotros somos vasos para portar ese hermoso mensaje que Dios deposita en el hombre. Pero vamos a ver entonces cómo nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 1 al 4? Siendo que Dios fue depositario en su palabra en un pueblo a quien Dios llamó. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estos pasajes a nosotros nos hacen ver la experiencia del pueblo judío, que a pesar de que Dios le dio todos los beneficios de ser portadores de la palabra, cuando luchamos con un enemigo, puede ser que nos susurre al oído a que nos vayamos nosotros elevando, ¿no? Como Él fue elevado en el cielo y llegar a representar mal a Dios. Pero a nosotros nos tiene suficientes ejemplos Dios. La caída en el cielo de los santos ángeles, la caída en el Edén y toda la desgracia que nos ha traído a nosotros. Por eso al venir Cristo y tomar la condición de la raza humana, ser copartícipe también de las pruebas y todo, no nos exonera a nosotros ninguna disculpa, porque todo proveyó Dios para que nosotros seamos embestidos por su poder y su divina misericordia. Vamos, que dice el versículo 9 al 10 del mismo capítulo. Versículo 9 al 10. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11. Y el 12, vamos a leer hasta el 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una
se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Con todo ese cuadro, tanto los judíos y los gentiles quedamos descalificados. Jamás podemos nosotros decir que vamos a pisar patria celestial algún día, que porque ha habido un mérito de nosotros, cero. Por eso Dios envió a su Hijo para tomar al hombre de un estado degradado y ponerle en otra distinta plataforma y no abandonarlo, sino que acompañarlo de la mano. Bien de la mano, y todos los días, ese es nuestro sentir, pedir a Dios que sea nuestro acompañante, hermano. Hermano, quiere decir de que para poder crecer como espiritualmente tenemos que buscar a diario a Cristo. Ah, sí, es compañerismo. Y así que, y su fuerza dice que nos sustenta y nos ayuda a crecer en él a diario, como se lo estaba explicando. Así es. Exactamente. Hermana, ¿algo que agregar? Sí, bueno, puedo leer quiero leer este comentario, claro. Está precioso, dice, este es el espíritu de profecía, dice, el crecimiento es característico del verdadero Hijo de Dios, como lo es de todos los seres vivientes, pues ha encontrado una nueva vida en Cristo Jesús. Su meta es tener un carácter que se asemeje al carácter perfecto de su Señor y una mente que pueda pensar a semejanza de Cristo. Aspira a crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así es que no hay ningún otro lugar donde nosotros podamos ir para poder crecer espiritualmente más que Cristo, En ¿verdad? Cristo Jesús. Así es. Yo quisiera sí, decir una cosita más concerniente a esto, ya que el versículo 15 de Efesios 4 nos dice el legado que Dios nos ha dado a nosotros. Dios no nos dio su mentira, Dios no es mentiroso, ya sabemos quién es el mentiroso. Dios nos ha dado su verdad y nos ha hecho depositarios. Y volvamos a leer el versículo 15 de Efesios. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Nosotros debemos de llevar la verdad, debemos mantenerlo y ponerla en práctica. Decirla, seguir la verdad, ausente el engaño. No nos podemos nosotros ponernos copartícipes de la verdad y del engaño. Por eso yo dije en el versículo 4 de Romanos 3, 1 al 4, dije yo, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Conocemos que en San Juan 14, 6, Cristo le preguntaron y le dijeron a él, le hicieron una pregunta a él, y él contesta y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta situación que expresó Jesús vino porque le habían hecho una pregunta en el versículo 5. Veamos el versículo 5. ¿Cómo le hacen la pregunta a Jesús y por qué Jesús la contestó? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Nótese usted que nosotros somos tan débiles que tenemos a la persona indicada, el tutor, pero ligerito nos arrebata el diablo. El interés por hacer nuestra la verdad, y se nos tiene que repetir vez tras vez. Veamos lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 14 de Juan. Versículo 7, miren. Si me conocieses, dijo Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8 hasta el 11. En el 8 hasta el 11. Felipe le dice, mire otro más, mire, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El versículo que sigue. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Ahí no dice Tomás, Felipe. Tomás tenía un problema también. El que me ha visto,
a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ustedes creen que solo los judíos en general tenían problemas? No. Los discípulos tenían problemas y andando, rodeando al maestro todos los días con él. Exacto. Sí. Imagínense ya después sin él. Entonces, el diablo es maestro para arrebatarle a uno lo que Dios le da. Hermana, ¿quiere agregar? Sí, mire, esto es muy interesante porque podemos leer todos los versículos que el hermano leyó, pero para nosotros entender quién es Jesús y conocer al Padre, ¿verdad? Y al Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener fe. Amén. Y esa fe es la de que nosotros hemos venido hablando en el estudio de Hebreos 11. Esa fe es la oración, la humildad y la obediencia. Cuando nosotros tenemos esas tres cosas, y el conocimiento también, porque si queremos conocer a Jesús, lo vamos a conocerlo cuando Él vino, se hizo carne, pero antes de que se hiciera carne, también Él estaba en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que saber, que leer el Antiguo Testamento para entender cuál era la participación de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Que en algunos versículos se le conoce como el ángel de Jehová, ¿verdad? Es una doctrina muy preciosa cuando llegamos a entender quién era Jesús en el Antiguo Testamento y cómo Él dio todos los profetas, cómo los inspiró. Al conocer a Jesús, como Abraham hablaba directamente, ¿verdad? Con Jesús, en realidad, ¿verdad? Hablaba directamente, le escuchaba y hacía lo que el Señor le mandaba. Y le obedecía y tenía esa relación. Era algo que él sabía que ahí estaba Jesús. Y todo lo que él hacía, lo hacía porque Jesús se lo mandaba. Cuando nosotros llegamos a ese estado, hermano, conocemos quién es Jesús. Y Jesús, cuando lo miramos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, conocemos al Padre también. Entonces, ¿verdad? Usted está hablando, hermano, de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento pide lo mismo. Es el quitarnos el yo, ¿verdad? Porque si nosotros, porque usted está hablando de la humildad, ¿de qué está hablando? La obediencia. La obediencia. Entonces, eso es lo que desde el Antiguo Testamento los profetas habían dicho lo mismo, que mientras nosotros como cristianos o como seguidores de Cristo no nos despojemos del orgullo y de la vanidad y no aceptemos por fe a Jesucristo, ¿cuándo es que vamos a aceptar por Jesucristo? Cuando nosotros nos humillemos. Exactamente, porque humillándonos el Señor se va a revelar a nosotros y nosotros lo conoceremos. Mira lo que dice aquí: ser transformados a la semejanza de Cristo es el resultado lógico de contemplarlo y no de reflejarlo. Dice, pero también es cierto que nuestras vidas son como espejos que reciben la luz de Cristo y la reflejan a otros. Así como el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios en el Sinaí, así también nuestras vidas siempre deben reflejar la gloria del Señor que brilla en el rostro del Salvador para un mundo perdido. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Estaba hablando con el hermano acerca de ese versículo que dice, de lo que hay en tu corazón, habla tu boca. La boca, sí. Cuando nosotros somos justos, y aquí dice, mire, el que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Amén. Y la justicia por la cual somos santificados es impartida.
La primera es nuestro derecho al cielo, la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Qué precioso, hermano. Mire, es bonito cuando estamos leyendo, pero cuando viene en la vida práctica, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser como los patriarcas de antaño? Con esa humildad, como dice, Enoc caminó con Jesús, caminó con Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar nosotros ahí? La oración, el derramamiento de nuestra alma, cuando estamos orando, diciéndole al Señor cómo somos, qué son nuestros problemas interiores. A veces nosotros no podemos, este carácter, este viejo hombre, ¿verdad? No podemos nosotros cambiarlo, el único que lo puede cambiar es nuestro Señor Jesús. Y allí es donde nosotros debemos de entregarnos en oración y obediencia. Y la obediencia la obtenemos a través de la lectura de toda la Biblia, del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El Señor nos dice cómo debemos de andar, cómo debemos de hacer todo. El Señor Jesús fue un ejemplo. Él vino a obedecer los 10 mandamientos. Amén. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, incluyendo el 4º mandamiento, hermanos, el día sábado. Entonces, de acuerdo a Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Hermano Sebastián, entonces, el crecimiento del cristiano es por medio de Jesucristo, como ya mencionamos, ¿cierto? Así es. A ver, entonces, ¿por qué está hablando aquí que dice, mire lo que dice, y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor? ¿Cómo lo explicaría usted esto? Quiero que entendamos bien clarito de todo. Dios es el mejor educador. Yo siempre lo dije la semana pasada. El mejor educador es Dios. Y cuán reacios somos nosotros a no permitirle. Somos bien renegados, como que sí y no, ahora no, mañana sí. Así somos nosotros. Mas, sin embargo, nosotros... Inconstantes, diría, esa es la palabra correcta. Sí. Y leíamos entonces en San Juan 14 todo lo que Cristo es y todo lo que Dios hizo por medio de Él. Y lo que Cristo hace reflejar del Padre y la relación que Él tiene y la veracidad que Él explica a los discípulos. Le dice, si me habéis visto a mí, conocéis al Padre. Veamos nuevamente San Juan 14, el versículo 10 y el 11, volvamos a mirar. Para contestar con respuesta lo que pregunta el hermano. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, creedme por las mismas obras. Ustedes saben que los judíos tenían problema con ese yo soy. Era problema. A ellos se les descomponía el alma cuando Jesús se atrevía a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la luz. Yo soy la puerta abierta. Y un montón de veces que le mencionaba la palabra, y los judíos crujían los dientes, porque eso era igualarse a Dios. Y todos conocemos lo que dice Filipenses, capítulo 2, del 4 en adelante, donde dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, mire, el cual siendo en forma de Dios, aquí con nosotros, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo tengo que aferrarme a Dios, usted también, para ser salvo. Cristo toma la condición del hombre, se rebaja y todo, y ahora le enseña a la humanidad cómo tiene él que prenderse del Padre en calidad de siervo ahora. Digamos el versículo que sigue. El versículo que sigue. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante, miren, semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que usted sea grande y para que yo sea grande, tiene que venir la humillación. Por eso cuando Cristo dio todo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, dice, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es de poner todo orgullo y estar dispuesta en las manos de Dios a colaborar con la causa de Dios en lo que me ponga. No hay problema. Entonces, veamos entonces la otra parte que tenía que darle respuesta al hermano. Sí, pero hermano, perdón, también sí, no solamente es en la causa de Dios donde debemos de manifestar, verá, la humildad, sino que también con todos, en todo lugar, con nuestro prójimo. Pues si estoy hablando que Cristo representaba al Padre, ¿verdad? Se bajó a un nivel en calidad de hombre. Ahora nosotros, que Cristo dice, yo me conviene que me vaya para que yo les envíe el que estará con vosotros. El Consolador. Y entonces dice San Juan 15, 1 al 5, para contestar la respuesta del versículo, de la pregunta del versículo 16 de Efesios 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. ¿cuánto podemos hacer? Nada. Cero, como empezamos al principio. Sí. Nada Cero. podemos hacer. No podemos. Por eso Cristo se rebajó, se despojó de todo y le demostró a la raza humana que hay que codepender de Dios para triunfar en este mundo. Amén. Y es lo que tenemos que aprender, a dura lección, pero esta es la llave del éxito. Así es. ¿Algo que agregar? No, ya. Fíjense si no, no que podemos. dice, el crecimiento en Cristo asegura que la vitalidad del Salvador fluirá a todos los miembros del cuerpo, los cuales están estrechamente relacionados entre sí. De esta manera podrán trabajar juntas personas cuyos dones son muy diferentes. Lo que estábamos platicando, lo que estábamos hablando en la lección anterior, ¿verdad? Sí. De que los dones en la iglesia han sido dadas para edificar la iglesia y poder trabajar en conjunto, ¿verdad? Leo una notita Seguro. que yo escribí. Ajá. Dios, obrando por su Santo Espíritu, mostró en Jesús al mundo la obra regeneradora que está disponible para nosotros. Y es lo que comentamos en San Juan 14. Ahora, Todo hermano, ahí está. hermano, ¿qué corrección entonces nos da el Señor a nosotros? Eso nos dice el versículo 17 de Efesios 4. Efesios 4, 17 nos dice su palabra. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es el 18. No, el 17. No, el 18. ¿Cómo no? Mire, el 17. Por tanto. No, el Perdón, 17. es 5, estoy leyendo 5. Como 5, Tiene razón. 18. Me faltaba una página. Capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentir. ¿Verdad? Esto es lo que en realidad está haciendo el apóstol Pablo, trayéndonos a la memoria un recordativo, que si bien nosotros hemos gustado del Señor, que no se nos olvide
que en algún tiempo nosotros hicimos esas cosas y no debemos de seguir permaneciendo en ellas. Para esto leamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera Corintios 6, 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora fíjense ustedes, qué interesante que Dios nos hace ver todas estas grandes verdades a nosotros. Pero hay un problema en usted y en mí, que es que nos cuesta creer que eso es verdad en nosotros. Créelo, le dice la voz de Dios, créelo que así es. Estás justificado en la persona de Cristo Jesús. En Él eres visto en el cielo como que si nunca habéis cometido un pecado. Pero a nosotros nos dice el diablo, no, dice el diablo, ¿cuándo será de eso en ti? Si eres malía, eres malacate, no puedes llamarte así justificado. Y ahí nos desbalancea. Pero si yo creo en el Señor y no dudo y sé que su palabra es fiel, yo voy a sentirme tranquilo en Él, aunque me llueva lo que me quieran decir. El mundo así verá las cosas, pero a mí Dios me justifica, como dice el apóstol Pablo. Así es. Okay. Hermana, ¿algo que agregar? Sí, quería leer el comentario de Efesios 4:17, el comentario que nos tiene Elena. Déjenme leerlo aquí. Dice: el deseo del apóstol para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición, este es el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? El 17. Era que no fuesen niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, lo que dijimos al principio, ¿verdad? Y dice, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Rogó a aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas, que no anduviesen como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, podría presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha. Así es. Amén. Quiero agregar algo a lo que la hermana dijo. Dice, las exhortaciones a las que se deben prestar atención tienen que ser entendidas a la luz de la idea ya expresada de que Cristo, como cabeza de la iglesia y origen del poder para una vida correcta. El apóstol insta a los creyentes a ser diferentes de los gentiles. Los efesios habían sido una vez gentiles, pero ahora pertenecían al Israel de Dios, de acuerdo de Gálatas 6:16. Hermano Sebastián, ¿algo más que agregar en este? No, en este comentario. Ok. Yo tengo otra pregunta, tengo una pregunta para usted, hermano. Mire, dice en el 18, dice, teniendo el entendimiento y entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces dice, ¿cuál es la condición de aquellos que viven en Cristo entonces? ¿Y cuál es la condición de aquellos que no viven en Cristo? Bien, miren, cuando nosotros que estamos de este lado ya luchando y todo, y predicamos de aquí para allá, aún a muchos que todavía no se han decidido por Cristo, nosotros debemos de evaluar los valores que Dios le dio a esos hermanos, aunque todavía no se hayan unido con nosotros, pero a ellos Dios les regaló dones también, en lo que dice Santiago 1, 16 y 17, ¿verdad? Lo que pasa es que
por una naturaleza caída que tenemos los hombres, ahí está el texto, dice, amados hermanos míos, no erréis. no erréis, artículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando vemos la palabra ni sombra de variación, lo que Dios regala, no lo vuelve a quitar. Porque toda la belleza que Dios le dio al diablo, al que conocemos por diablo hoy y todo, él sigue teniendo el poder que Dios le dio. Los hombres en el mundo, a quienes Dios les ha dado dones, ellos, por llamado del Espíritu, porque Dios les toca el corazón, sabrán cómo hacer glorificar el nombre de Dios por el regalo que Dios les ha dado, o deciden no hacerlo, se muestran indiferencia. Pero la ciencia de este mundo la tiene bien contaminada el diablo, y vamos a ver lo que dice. Pero hermano, yo tengo una pregunta acerca de lo que usted está diciendo, porque en ciertos textos de la Biblia dice que cuando nosotros no hacemos uso de los dones que el Señor nos da, se nos es quitado los dones. Sí, pero es cuando se nos encomienda la obra de Dios y decimos condicionar la obra de Dios. Pero los hombres en el mundo, Dios les da un privilegio de escoger. Esa libertad tenemos nosotros los cristianos que aprender y no forcejear con la gente, porque a la fuerza nada es bueno. No obligarlos, no obligarlos. No, sí, no un forcejeo psicológico, no. Hay que hacerle ver las maravillas que Dios le da, la vida que Dios le presta, las bendiciones que recibe, y hacer preguntas como, ¿tú sabes de dónde has recibido esto? ¿Tú sabes para qué te las dio Dios? ¿Haces feliz a tu familia con esto? ¿O te envaneces tú con todo esto? ¿Verdad? Entonces, esas cosas hay que mirarlas. Por ejemplo, miren, nosotros a menudo vemos en el mundo todo esto, pero en realidad el apego que ellos se mantienen con el don que Dios le da puede llevarlo a que reaccionen en días tempranos y glorifiquen el nombre de Dios, o se quedan demasiado tarde para no hacerlo. Veamos lo que dice 2 Corintios 4:4. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Hablando de donde nosotros salimos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Tiene interés el diablo que el mundo conozca el Evangelio? No. Cero. A él no le interesa. Por eso nos va a meter zancadillas a cada uno de nosotros que querramos de aquí. Va a evitar todas las maneras para que el satélite se apague y quede a medio camino. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere. Hechos capítulo 26, versículo 28 y el versículo 29. Vamos a ver otra pista que nos da esto también. Entonces, Agripa, dice allí, dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Note, quiere decir que el que le habló sí fue usado con la potencia divina. Y ese hombre sentía que casi se levantaba de la plataforma y alzaba las manos pidiendo de Dios una transformación. Pero como este hombre amaba más al mundo, lo apega el mundo y dice, no, que sea más tarde, ¿no? Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto en las cadenas que tenía, porque Pablo estaba preso. Y por una noble causa estar preso, esa es una vergüenza para el mundo, que dice representar la justicia de Dios. Eso es mentira, es puro cuento. Esa es mala influencia del diablo, transversando los métodos de justicia que Dios dio y sobornando a los hombres. Por eso los cristianos son puestos en la cárcel. Pero un hombre que maneja
bien la justicia o el poder civil, jamás va a hacer tal cosa. Y sin embargo, el diablo maneja todas estas cosas. Y no solo eso, sino que los hombres hemos estado enceguecidos por mucho tiempo. Permítame decirle otro versículo. ¿Qué les parece si del mismo capítulo que estamos leyendo, veamos el versículo 2? Mire lo que dice: me tengo por dichoso, está hablando ahí Pablo, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado. ¿Por quién? Judíos. Oye, que no eran cristianos. El pueblo de Dios. Que no eran guardadores de la palabra de Dios, y mire, haciendo mala justicia. Por eso yo dije al principio, no porque le den la palabra de Dios a un cristiano, hay que creer a ojos cerrados en él. Hay que probar las obras de los hombres también. Versículo 9 ahora. Perdón, versículo 6 del capítulo 26 de Hechos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales. Óigame, y sacerdotes, dije aquí, ¿no? Sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, yo forcé, note esa palabra, eso de querer dominar a los cristianos a que acepten otro credo a la fuerza, esa es obra del demonio. Mire lo que dice: forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, violadores de los principios de la soberanía de las demás naciones, hermano. ¿Qué hijos de la Malinche estos, no? Mira, mandados a hacer, los manejaba el diablo. ¿Qué les parece ahora si vayamos al versículo 19? No me anden preguntando, hermano. Ahora van a aguantarse. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Versículo 21 y el 22. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron Matarme. librarlo. Matarme. Matarlo, miren. Versículo 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Versículo 25 en adelante, vamos a leer hasta el 28. Mas él dijo: no estoy loco. Excelentísimo. Note cómo debe de conducirse un cristiano. No estoy loco, le dijo. Excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad, de cordura. Versículo que sigue. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¡wow! Por poco me persuades a ser cristiano. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Ya casi. Ustedes se acuerdan que el espíritu de una mujer llegó a Pilato y le dije: no tengas nada que ver con ese hombre. Por favor, te lo suplico, no tengas nada que condenar a ese hombre.
Y Pilato decía de todo: ustedes acosan a este hombre sin haber cometido nada de malo. Por envidia lo quieren sentenciar y matar. Esa era la ceguera que tenían los... Así es. No, pero estos eran religiosos, no eran como los seculares. Mire, como dice aquí, dice... ¡Qué barbaridad! Hermano, dice aquí: el hombre que una vez estuvieran en íntima comunión con su Hacedor está ahora separado de la vida de Dios. Es decir, de la vida que proviene de Él. Separación de la vida de Dios significa la muerte espiritual, la pérdida de la vida eterna. Hermana, fíjese, cuando nosotros no nos humillamos a Dios, no miramos las cosas celestiales. Eso fue lo que pasó con estas personas, ¿verdad? Los judíos que estaban atacando al Señor. Y Pablo también, a Pablo. Sí, antes. Sí, pero ya convertido él entendió, ¿verdad? Y entendió todas las profecías porque había un velo, pero ese velo se quitó. Eso es lo que aquí está hablando de la ceguera del intelecto. Sí. Y la oscuridad a menudo simboliza tinieblas espirituales. Y por eso, hermanos, es que tenemos que insistir en la oración. Yo siempre insisto en la oración, porque cuando nosotros estamos relacionados con Dios, podemos ver claramente qué es lo que el Señor nos quiere decir, y aún con las profecías, hombre, aquí con nosotros los adventistas, qué clarita esas profecías. Y esto es lo que hace el diablo, miren. El diablo puede tener la visión, el mundo entero puede tener la visión bien clarita de todo. Viene el diablo y es la verdad, dúyale a Dios. Pues precisamente por eso es que tenemos que estar... Y pone opaco todo y usted ya no ve. Tiene que bajar la velocidad. La mente natural ha sido corrompida por el pecado, no solo en su percepción moral, sino en sus facultades racionales. Por lo tanto, está incapacitada para comprender la verdad espiritual. Y eso está muy cierto, porque cuando nosotros nos cegamos en ciertas cosas, ¿quién nos hace ver? Más que Cristo. Ok, ahora bien, hermano, ¿a qué triste condición nos lleva al fin de la ceguera voluntaria? Porque el Señor quiere que nosotros la ceguemos voluntariamente, y voluntariamente nosotros mismos nos cegamos por nuestra necedad, por nuestra terquedad. ¿Hasta dónde nos lleva la ceguera voluntaria? Nosotros, como yo he dicho en vez pasada, ya hemos nacido por naturaleza desconectados de Dios. Sí. Y es Dios el que siempre toma la iniciativa en buscarnos vez tras vez. Y qué hermoso es como cuando Dios, por ejemplo, le hablaba al profeta y oía que ese tono de voz de Dios, y el profeta decía: hable, Señor, que su siervo escucha. Y entonces la linda comunicación Samuel, que tiene uno que obedece a Dios. Mire, entonces en el versículo 19 de Efesios 4 vemos lo siguiente: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo no he visto a un hombre y a una mujer pero tan descompuesto cuando se le halla en el mero acto de la impiedad. Cuando el hombre está por representar a Dios y representarlo bien delante de los hombres, pero cuando el hombre se le halla, como decimos, en la matada, óigame, póngase chaleco antibalas, póngase una coraza y, si es posible, un escudo, porque ese hombre o esa mujer se le va a descomponer. Se descompone el ser humano y dice que él no está haciendo tales cosas. Cuando llevan a una persona al tribunal, le presentan una y otra prueba, lo niega una y otra vez. Cuando le presentan un video bien clarito, y esto es lo que yo quiero que usted aprenda a entender, que le quede bien claro, ya lo negó varias veces que él no es. Cuando le presentan el video, ¿y este quién es? Ahí pierde la excusa. No, pero es que, y si yo me vi en tal caso fue porque yo lo agarro de la mano de justicia.
¿Eres tú o no eres tú? ¿Ay, por qué? Porque ahí necesita tutela a una persona. Dile. Mira, no pasemos más allá. Simplemente dime, ¿eres tú o no eres tú? Y dice, eres tú. Hasta allí vamos bien, papá. Hasta allí vamos bien y todo. Me alegro que acepte que eres tú. Ahora vamos a ver qué dice la justicia de Dios para poder socorrerte. ¿Ya? La justicia divina ya en los hombres es hermosa cuando los hombres la manejan bien. O sea que cuando nosotros perdemos la sensibilidad es porque se nos ha endurecido el corazón. Y hay otra naturaleza que lo domina y lo controla. Mire, veamos San Juan 3:19. San Juan 3:19. ¿Qué dice ahí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así somos, nosotros así somos. Pero hay compasión, hay justicia, hay amor. Para cuando una persona dice, ay amigo, ay discúlpame que yo te haya mostrado esta imagen, perdóname, mira, si yo estaba haciendo tal cosa. Y no presentar esa rebeldía que yo no soy y que yo no dije nada. Ya sabía. Y es buen abogado para defenderse. Mire lo que dice claro aquí. que sí. Mire, dice, este es un comentario bíblico, ¿verdad? Dice, significa una entrega voluntaria, dice, se entregaron, dice, cuando estaba leyendo usted el versículo, ¿no? Hay una profunda diferencia entre los que han caído debido a los engaños del diablo y los que deliberadamente se entregan a la autoridad del maligno. Compárese con Dios los entregó a la inmundicia en Romanos 1:24. Pero debemos recordar que esta entrega de Dios es siempre posterior la elección voluntaria del pecador, dejando por el camino del mal. Entrega de Dios nunca precede a la elección humana en favor del pecado. Las cumbres más elevadas para el bien o las cimas más profundas para el mal se alcanzan por el poder de la voluntad, según se incline en una u otra dirección. Mire lo que nos indica Pablo en Romanos 13:3. Es algo que Pablo bien conocía todo esto. Dice, La lascivia, ¿verdad? porque los magistrados, dice, no son para temor del que bien hacen, sino del malo. ¿Quieres pues no temer a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Qué bien, ¿no? Es una sugerencia que Pablo nos da a cada uno de nosotros, que dejemos todo eso que hemos mencionado aquí. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, endurecidos del corazón, porque no queremos oír. Así es. Ahora, hermano Sebastián, con este poquito tiempo, ¿usted cree que podría usted contestarme esta pregunta que tengo para usted? ¿Son estas cosas practicadas por los cristianos? ¿Usted cree que cada una de estas que hemos mencionado aquí anteriormente, los cristianos lo practicamos? Y le voy a agregar a la otra pregunta. Pero eso lo vamos a dejar para después. No, porque van conectadas. Sí, Ok, porque dice, ¿pueden los cristianos actuar de esta manera? ¿Y cuáles son las oportunidades para arrepentirse y que reciban el perdón? Bien, es interesante. Hemos hablado de la oportunidad que Dios nos da en el tiempo de gracia. Podemos leer Eclesiastés 9:4, ¿no? Mientras la gracia está disponible, no quedamos reacios a aceptar nuestras debilidades. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Por qué mejor perro vivo que un león muerto? Ahora, en 1 de Juan 1:9, allí habla la grandeza de un hombre cuando el Espíritu Santo lo acompaña. Mire, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Está bien claro? Sí, así es. Así que, mis queridos amigos, queridos hermanos, recordemos que
nosotros, si no nos damos a Cristo, estamos cegados, endurecidos por la maldad de Satanás, y porque nosotros no queremos escuchar también. Les invitamos a cada uno de ustedes de que seamos conocedores de todo eso, y especialmente nos humillemos para poder conocer bien su palabra, para que el Señor nos bendiga, para que nos abra nuestro entendimiento y no podamos caer en las redes de Satanás, que es lo que nos cega, nos embrutece, nos embota y nos hace duro el corazón. Que el Señor los bendiga y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.